Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dedicar la próxima hora y cuarto a compartir con vosotros ideas que nacen de nuestra propia experiencia de por qué estudiar una carrera de ciencias pues es motivador y sobre todo es valioso para dar respuesta a los retos de nuestra sociedad. Sabemos que ya venís un grupo que está orientado hacia las ciencias. Entonces, bueno, pues es simplemente reforzar esa vocación que parece que ya tenéis. Todos venís de, levantamos mano los que venís de carrera de ciencias, que creo que sois todos, levantad a ver, los que venís, sois de... Hay alguno de opción de letras que también está fenomenal, como dice el rector. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar compartir con vosotros desde nuestra experiencia por qué estos ámbitos profesionales son tan necesarios y tan atractivos. Decimos mujeres STEM. Eso puede sonar a lo mejor un poco críptico, a lo mejor no sabéis a qué nos referimos con STEM y por qué empezamos hablando de mujeres STEM. STEM es por las siglas en inglés. Estamos hablando de ciencia, de tecnología, de informática, de comunicaciones, de ingeniería y de matemáticas. Dentro de los que estáis aquí, unos estaréis más orientados hacia la ingeniería, otros hacia química, otros hacia matemáticas. Eso también, con la mesa de hoy, podremos ir imaginando, visualizando la diferencia de estar en unos campos u otros. Y decimos mujeres STEM, pues porque no solo parece que el número de profesionales en estas carreras STEM no es tan alto como necesitamos, sino porque además las niñas, las jóvenes en particular, pues están menos representadas, ¿no? Y entonces nosotras como mujeres que estamos en estos campos nos parece que hay que animar a todos los jóvenes y además inspirar especialmente a las chicas que dan un paso al frente para estas carreras. Entonces yo soy Ana Moreno, soy profesora de esta universidad, no de esta escuela, que es la Escuela de Minas, sino de la Escuela de Industriales, que está aquí cerca, al lado del Museo de Ciencias. Y voy a moderar a estas compañeras de mesa que tengo, que es un privilegio, ya lo veréis cuando los oigáis, para que os den esos mensajes motivadores. Están con nosotros Eva Pagán, que es la directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios en Redella, Antigua Red Eléctrica, la empresa que hace que todos podamos disfrutar de un sistema tan eficiente y innovador de electricidad. Loreto Ordóñez, que es la CEO de Engie, una empresa de energía. Marta Camacho, que es la directora de Asuntos Institucionales y Coordinación del Gabinete de Presidencia de Repsol. Y María Luisa López Tola, que es la vicedecana del COU. Podría dedicar los siguientes minutos, que es lo típico en este tipo de mesas, a contar su maravilloso currículum, pero es mucho más interesante que ellas nos den esos primeros mensajes de estamos en carreras de ciencias, qué nos motivó, desde dónde lo ha hecho cada uno. Si os parece en el mismo orden que he mencionado, Eva. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, gracias por estar aquí. Vamos a tratar de interesaros y contaros, yo creo, desde la realidad personal de cada una, que yo creo que con ejemplos concretos probablemente ese mundo de la ingeniería lo vais a aterrizar de una manera más concreta. Como presentaba Ana, yo soy Eva, trabajo en el sector eléctrico. Yo empecé cogiendo la rama de ciencias, como algunos de vosotros. No tenía muy claro qué quería estudiar, sí que tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas y quizá esa curiosidad y que se me daban bien las matemáticas es lo que me llevó a estudiar ingeniería en industriales. Yo estudié industriales en esta universidad, en la escuela de ahí abajo, o sea, al lado del Museo de Ciencias. ¿La carrera es bonita? Sí, es muy bonita. Si te gustan las matemáticas, es bonita. ¿Es difícil? Bueno, si a mí me ponen a estudiar el Código Penal y todos sus artículos, para mí eso hubiera sido más difícil. Yo creo que cuando algo gusta, hacer problemas de matemáticas o resolver cuestiones de física no es tan difícil. Requiere un esfuerzo como memorizar o como hacer otras cuestiones.
Yo tuve la suerte, a través de un programa de becas, empezar a trabajar en lo que era red eléctrica que somos el transportista y el operador del sistema eléctrico en España, los que construimos las grandes autopistas de la electricidad para que luego otras empresas como Iberdrola o Endesa o Naturgy nos lleven la electricidad a casa. Y empecé ahí mi carrera profesional. No he cambiado de empresa. La empresa se ha cambiado de nombre, pero yo no he cambiado de empresa. Ahora estoy en lo que llamamos Redella. He tenido la oportunidad de trabajar siempre en un ambiente muy masculino. Siempre me lo he pasado muy bien y yo creo que eso es lo que yo quería transmitiros, que estudiando en ingeniería te lo pasas muy bien. Trabajas con mucha gente, trabajas en equipo, disfrutas toda esa curiosidad que puedes tener por cómo funcionan las cosas, cómo puedes contribuir a que en mi caso tengamos todos electricidad en casa, podamos poner cada uno nuestro granito de arena. Y tengo que deciros que más de 25 años después me lo sigo pasando igual de bien. Yo por eso quería transmitiros en esta primera intervención que tengáis ilusión y el que tenga curiosidad y le gustan las matemáticas, que sepa que además tiene oportunidades laborales para pasárselo muy bien el resto de su vida, ¿no? Muy bien. Pues mi nombre es Loreto Ordóñez, yo soy la consejera delegada de ENGIE. ENGIE es una empresa eléctrica francesa, una multinacional del sector eléctrico. Somos más de 110.000 empleados a nivel mundial, presencia en 35 países y en España somos ya unos cuantos, somos casi 2.000 personas a cierre del ejercicio 22. Un poco por presentarme. Además de eso, de ser consejera delegada de ENGIE, soy ingeniero de minas, con lo cual es un placer para mí estar hoy en esta facultad y es mucho más placer estar con todos vosotros para contaros un poco qué me motivó a mí a hacer ingeniería. Y yo honestamente pienso que lo que me motivó a mí a hacer ingeniería hace muchos años, de 25 años, o más de 25 años, ya no pongo la cuenta, creo que es bastante similar a lo que podría motivaros hoy en día a vosotros. Y me gustaría hablar de 5 cosas fundamentalmente. La primera es empleabilidad. Es decir, hoy en día el sector de la ingeniería, el sector de la tecnología en general, da prácticamente un seguro a la hora de encontrar un trabajo cuando acabes. Y os doy 2 datos. Yo participo en la Real Academia de Ingeniería, en el Consejo Asesor Mujer Ingeniería, y se facilitan datos que ponen este dato en valor, ¿no? En cuantificación. La Unión Europea nos ha dicho claramente que en los próximos años faltan prácticamente 1 millón de ingenieros o de perfiles técnicos y tecnológicos para cubrir los puestos en la Unión Europea. Y al mismo tiempo, la Conferencia de Rectores en España nos dice que han disminuido en un 30% las matriculaciones en ingeniería y en carreras técnicas. Por tanto, la empleabilidad, señores y señoras, está ahí claramente para todos vosotros. Una vez dicho eso, para mí el segundo punto sería, oiga, sí que puedo trabajar, pero ¿voy a trabajar en algo que me interese? Pues yo creo que sí. El mundo está cambiando de tal manera que hay un montón de cosas por hacer desde un punto de vista de digitalización, desde un punto de vista de tecnología, pero si me permitís, yo que me dedico al mundo de la energía, desde el mundo de la energía, todo lo que tiene que ver con transición energética, todo lo que tiene que ver con descarbonización, todo lo que tiene que ver con incorporación masiva de nuevas tecnologías, tecnologías renovables, bases renovables, todo eso requiere de muchísimos ingenieros, requiere de muchísimos ingenieros y muchísimas ingenieras, requiere de muchísima mente pensante. Por tanto, cosas muy interesantes por hacer. Tercer tema que me gustaría comentaros y que para mí fue importante es decir, oye, voy a tener trabajo, voy a hacer algo que me interesa, pero eso que me interesa va a tener un propósito, va a tener un propósito positivo y social, un impacto positivo. Pues claramente hoy en día el mundo de la ingeniería tiene un impacto positivo. La ingeniería cambia la vida de las personas. La ingeniería mejora la calidad de vida de las personas y del planeta en el que vivimos. Nos dedicamos a hacer puentes, a hacer carreteras, a hacer infraestructuras eléctricas más sostenibles y más renovables. Por tanto, el propósito está ahí. Y esto es un mensaje fundamental, sobre todo para las niñas. Hay muchas niñas que han hecho carreras de ciencias
que luego se dedican a la parte biosanitaria, que está fenomenal, porque esa parte biosanitaria tiene más claro ese propósito, ¿no? Ese propósito social positivo. La ingeniería también lo tiene. La ingeniería y la tecnología mejoran la calidad del planeta. Por tanto, esos mensajes quería deciros. Tercer mensaje es si es fácil o es difícil, porque siempre hay un poco de mitificación sobre este tema de las ingenierías, que es fácil o es difícil. Yo honestamente me gustaría desmitificarlo. No hace falta ser Einstein para hacer una ingeniería, señoras y señores. No hace falta. Hay que saber un poquito de matemáticas, hay que tener un poco de cabeza y sobre todo tiene que gustar, porque aquello que te guste será a lo que dedicas horas y dedicas tu motivación y tu talento y por tanto serás capaz de sacarlo adelante, ¿eh? Por tanto, yo os invito al mundo de la ingeniería, os invito al mundo de la técnica, porque es un mundo lleno de posibilidades. Os invito también a que hagáis en este momento que estáis una reflexión de cuáles son vuestras habilidades y sobre todo cuáles son, y yo creo que Eva lo decía antes, cuáles son vuestros puntos de interés. Si vuestras habilidades son la matemática, el dibujo, y además os interesa, pues sois personas curiosas, dais claramente el perfil para hacer una ingeniería o una carrera técnica. Así que contamos con vosotros. Muy bien, gracias Loreto. Seguimos, Marta, que vamos a poner cara y ojos a las ciencias, no solo a la ingeniería. Vamos allá con la... Sí, porque aquí hablan todas las ingenieras y yo soy química industrial. Entonces, en el STEM también entra la química, ¿no? Yo soy doctora en química industrial y fijaos que para que os hagáis una idea, antes las carreras, hace ya unos años de eso, que yo estaba haciendo cuentas mientras las oía, y claro, yo todavía llevo más, que no lo voy a decir y ya lo pensáis vosotros, ¿no? Pero entonces las carreras eran de 5 años, ¿no? Entonces yo hasta tercero vivía en Toledo con mis padres y estudié en un colegio universitario. Y cuando llegó cuarto yo tenía que decidir mi especialidad, ¿no? O sea, yo ya ahí tenía claro que a mí me gustaba mucho la química, yo venía desde el instituto con la química, tal. Y entonces yo ahí decidí que yo me venía a Madrid, que era donde estaba la casa de mis abuelos, a estudiar química orgánica, que seguro que muchos, vamos, que casi todos ya habéis visto química orgánica, ¿no? Lo de la formulación, lo de los problemas complicados, todo esto, ¿no? Entonces eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, yo me fui a un campamento, yo era monitora de campamentos, entonces antes no había móviles como tenéis ahora, ¿no? Entonces yo estaba perdida allí en el monte. Entonces llegó una carta diciendo que yo no podía venirme a Madrid porque habían abierto una universidad en Ciudad Real y me tenía que ir a Ciudad Real. Entonces, este aquí que mi madre, ni corta ni perezosa, se vino a Madrid a preguntar en la Facultad de Químicas qué podía estudiar yo en Madrid para no irme a Ciudad Real. Entonces, mi madre oyó aquello de química industrial y dijo, uy, eso tiene muchas salidas. Eso apunte a mi hija a química industrial. O sea, le habían ofrecido bioquímica, química metalúrgica o química industrial. Entonces mi madre decidió mi destino en ese punto. Claro, imaginaos la cara, ¿no? Cuando yo volví de aquel campamento y me dice mi madre, hija, ha pasado esto. Y claro, yo era como, digo, no puede ser mi química orgánica. Bueno, el caso es que yo hice química industrial. Pero tanto me gustó además la química industrial, que me trajo tantas cosas. Yo me quedé haciendo la tesis y yo daba clases en la facultad. De hecho, allí conocí a mi marido, que era compañero también de tesis. Y me dio la oportunidad de entrar en una compañía como Repsol. Y yo entré en Repsol como ingeniera de procesos, diseñando pues, muchas de las plantas que hacen que hoy nos estemos moviendo. O sea, imaginaos que lo que ocurre ahí en una dirección de ingeniería como la de Repsol, pues es que el negocio te dice, necesito las especificaciones de la Unión Europea en el año 2000, había que bajar azufre, había que quitar benceno, dime cómo se hace. Entonces ese fue mi primer trabajo, ¿no? O sea, diseñar una planta y decir, pues necesitamos una columna de destilación, necesitamos 7 bombas, necesitamos tantos aerogeneradores. Y fue un trabajo apasionante, porque es verdad que le pones al final, a través de unas máquinas de diseño, de unos programas de diseño, tú llegas a construir cosas, ¿no? Entonces es verdad que yo luego dentro de Repsol, ahí me planteé, yo tenía también una inquietud de comunicación, de relaciones, y siempre que tú tienes una carrera STEM, la facilidad que tú tienes es que tú te puedes mover de lo más técnico a lo más generalista y a lo más corporativo.
Entonces, yo pude hacer ese viaje, ¿no? Y empecé en relaciones institucionales, en relaciones internacionales, en temas de otra índole más corporativa. Si hacemos el camino al revés, no es que sea complicado, es prácticamente imposible. O sea, no podemos pensar o sea, depende del qué, ¿eh? O sea, que un abogado, un economista, con todo mi respeto para todos ellos, pero que puedan ir a temas muy técnicos de una compañía, ¿no? Porque, bueno, pues le falta un poco pues esa formación. Entonces, es verdad que yo ahí vi la oportunidad cuando yo me cambié, porque había un director entonces que decía que quería alguien que conociera no solo la música cuando me pasé a relaciones internacionales, sino la letra, que supiera de qué se estaba hablando cuando tú hablabas de temas de negocio, ¿no? Entonces, es verdad que yo os animo, sé que muchos de vosotros no nos hacéis caso a nosotros, no hacéis caso a los padres, porque oye, pues para eso sois vosotros individuos y vosotros tenéis que decidir, ¿no? Y yo, eh, fijaos la formación que os digo que tenemos mi marido y yo, que somos doctores en química industrial, mis hijas hicieron como vosotros bachillerato de ciencias y luego han decidido carreras distintas. También está ahí la libertad de que decidáis lo que queráis ser cada uno. Ahora bien, que no os pongáis cortapisas de la ingeniería, qué difícil, uy, es que no. O sea, aquí no hay nada fácil o difícil. O sea, lo que tenéis que buscar es vuestra vocación y tenéis que pensar en grande y no os tenéis que poner los problemas. Y lo que queráis, a lo que queréis llegar, vais a llegar. Entonces, mi recomendación es esa, o sea, que no os limitéis, que el mundo es muy grande y podéis hacer lo que queráis, ¿no? No, pues, Hola, soy María Luisa López Tola, estoy aquí como vicedecana del Colegio de Ingenieros Industriales, que además suena como muy así. Y en mis ratos libres trabajo en una empresa que se dedica a hacer sistemas de información, entre otras cosas, pues trabajamos también para Repsol, para Engie, yo creo que también, para Redella, que es Capgemini. Yo, la verdad es que cuando lo pienso, ¿por qué soy ingeniero industrial? Pues siempre pensé que iba a hacer una carrera como arquitectura, ingeniero de teleco, que en mis tiempos estaba muy en boga, ingeniero industrial, tal. Es cierto que yo siempre he jugado me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, las matemáticas se me daban muy bien. A mí nunca nadie me dijo, tú por ser chica no puedes ser ingeniero, también tengo que reconocerlo y yo no voy a echar las cuentas, yo no me atrevo ni a echar las cuentas, que decía Loreto, hace muchos años, pero a mí es verdad que nadie, ni en mi familia, ni en mi colegio, nunca nadie me dijo, tú no puedes ser ingeniera. Con lo cual yo en un momento determinado decidí ser ingeniera. Lo contaba el otro día. Yo soy ingeniero industrial, soy de la rama eléctrica y automática y hay un motivo. Por temas familiares yo estuve en la puesta en marcha de una fábrica. Y yo cuando vi que estaba todo parado, entras en una fábrica, una nave industrial con un montón de máquinas que era una secadora de orujo, iban las maquinitas de unas a otras y con unas cintas transportadoras, entras en silencio, entran 3 ingenieros y 2 que luego fuimos ingenieros industriales, que éramos mi hermano y yo, y aquello empieza a funcionar y empiezan a activar los interruptores y empiezan a dar los botones y se empiezan a poner las máquinas en marcha, los motores. A mí aquello me pareció la magia. A mí ya era yo pequeña, yo tendría 7 u 8 años, y a mí aquello me pareció la magia. Es decir, se pusieron las máquinas a funcionar y algo que no hacía absolutamente nada conseguía sacar producto desde el final. Y a partir de ahí, pues no he dejado hasta que yo fui ingeniero industrial. Un poco lo que decían mis compañeras. No os voy a contar la experiencia, si me costó, no me costó y tal. Yo siempre os digo lo mismo, hacer algo que os encante, no importa lo que cueste, tiene que encantarte, porque yo cuando decía lo de estudiar los artículos del Código Civil, para mí aquello podía haber sido horroroso. De hecho, yo creo que eso no hubiera sido capaz en la vida de hacerlo. Entonces, no importa, lo que tardes en hacer la carrera, no importa si para otro ha sido difícil. Cada uno es como es y necesita verse representado y hacer algo que le guste. Yo además en el Colegio de Ingenieros Industriales tenemos el reto de la comisión de empleabilidad. Me estaban haciendo una entrevista justo antes de entrar y claro, me decían, ¿qué es lo que hacéis? Digo, pues efectivamente lo tenemos demasiado fácil porque ahora mismo hay una necesidad de talento, tanto en España como en Europa. Y aquí sí que yo también me gustaría que todos fuéramos conscientes. No podemos hacerlo de que investiguen otros, que la tecnología venga de otro sitio y que sean otros. Tenemos también una responsabilidad como país, como Europa, de que tengamos a nuestros propios técnicos, a nuestros propios ingenieros,
Y aquí os meto a todos, no solamente a los ingenieros. Necesitamos biólogos, químicos, necesitamos todo tipo de personas involucradas en la ciencia. Los grandes retos, como decían mis compañeras, efectivamente, por un lado está la transición energética, que todos lo tenemos claro. Por otro lado, cuando hablan de la digitalización, todos vais con un móvil, todos llevamos un móvil, nuestra vida cada vez es más digital. Necesitamos gente no solamente que programe, como decía antes la consejera, que eso es relativamente sencillo conseguirlo. Necesitamos gente que entienda esos procesos, que entienda efectivamente cómo se fabrica la gasolina, cómo se genera la electricidad, cómo generamos todo ese tipo de cosas, que nos ayude a que el coche eléctrico, el coche con hidrógeno, todo esto sea una realidad y que la podamos poner encima de la mesa. Cuando estabais hablando me acordaba del terremoto de Turquía que a mí me tiene impactada. Hace falta ingeniería para que vayan máquinas a ayudar a esas personas. Por supuesto hacen falta médicos, hacen falta sanitarios, pero recordar siempre que para que puedan llegar los médicos y que puedan trabajar, necesitan que primero haya ingeniería que les ponga las carreteras, que les ponga los hospitales, que les ponga las camas para poder atender, la maquinaria. Acordaos, yo siempre cuento lo mismo y esto es de un compañero, es un ingeniero industrial, colegiado en Madrid. Juanjo fue el primero que llegó al hospital de IFEMA. Llegó él con un equipo de ingenieros para que esa infraestructura pudiera hacer que los médicos atendieran a las personas. Si no hubieran atendido, exagerando si queréis, llegaron unidades de SAMUR. Los SAMUR están acostumbrados a atender a la gente en cualquier circunstancia. Llegaron al hospital de IFEMA y decían, esto es un lujo, pensando. Son imprescindibles los médicos, imprescindibles, y siempre tendrán mi reconocimiento, pero también el resto de los técnicos. Yo siempre, en estos casos os digo lo mismo, no vamos a decir, tú tienes que hacerte ingeniera, tú tienes que hacerte ingeniera. Es imposible, ¿vale? No, a nadie le vamos a obligar. Pero yo creo que aquí el objetivo nuestro es que abráis la mente y que veáis que es otra posibilidad. Y que habrá ingenieros que son más, permitidme, más frikis y que estarán más encerrados, pero tenemos ingenieros y ingenieras que son señores y señoras con capacidad de gestionar, con capacidad de comunicar. Pensad que además yo a veces discuto con mis compañeros en el colegio cuando alguno me dice, es que yo no trabajo de ingeniero. Perdona, una CEO, una responsable de relaciones institucionales, una responsable de sostenibilidad, aunque no esté echando cuentas de una ecuación diferencial o poniendo en marcha un motor, trabajan de ingenieros. La ingeniería es resolver problemas, mejorar la vida de las personas. Estoy segura que cualquiera de ellas resuelve los problemas como lo hace un ingeniero, y eso también es importante. Las carreras STEM nos dan una capacidad de analizar los problemas y de ver las posibilidades especial, y eso nos ayuda en el resto de nuestras capacidades. Muy bien, muchas gracias. Como veis, somos unas entusiastas. Yo destacaría dos palabras. La primera es vocación y conexión con lo que es la tecnología, la matemática, la ciencia. Y la segunda es libertad. Todas hemos contado historias de libertad para ir cambiando a lo largo de los años. Yo, que soy industrial eléctrica, hice el doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones, porque después de muchos años trabajando en gestión del cambio para la digitalización antes de ir a la universidad, me di cuenta que necesitaba entender más de las personas, ¿no? Entonces, esa idea de libertad la hemos compartido todas. Y ahora me gustaría, bueno, al final como personas somos poquita cosa. Realmente, si queremos resolver los problemas del mundo, si queremos dar soluciones a la sostenibilidad, alinearnos con esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, que seguro que os suena, como profesionales actuamos desde organizaciones. Como digo yo a mis estudiantes, la unidad básica de aportación de valor es el equipo, solos no somos nadie. Entonces me gustaría que brevemente, para que luego les pasemos la palabra, vamos a dejar, tenemos temas pensados, pero lo principal es lo que vosotros queréis preguntar. Entonces, mientras hacemos esta segunda ronda, id pensando temas que os interesan. Si no, nosotros ya tenemos algunas ideas que queremos transmitiros, pero si os animáis vosotros, mejor. Entonces, me gustaría que también, además de poner caballazos a las motivaciones en nuestra experiencia personal, les ayudemos a ver el valor de este campo profesional desde las organizaciones en las que participáis o habéis participado en el tiempo,
si os parece, una intervención breve para que quede tiempo para sus preguntas y para los temas que tenemos pensados. ¿Empiezo yo? Sí, seguimos así. Gracias. Bueno, pues os voy a contar muy brevemente, por ejemplo, lo que hacemos nosotros. En Redella, nosotros trabajamos muchos que somos ingenieros, también operarios, o sea, muchos profesionales técnicos con formación profesional. Tenemos también, bueno, también tenemos economistas, abogados, pero me voy a centrar en un gran colectivo que son pues ingenieros, informáticos. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo creo que lo habréis oído de ellas y lo habréis oído también fuera. No es fácil conseguir ingenieros en el mercado. Yo creo que eso es, siendo prácticos, que seguro que es lo que os piden también vuestros padres, que penséis en el futuro de vuestra vida formándoos en algo práctico. Nosotros queremos atraer a profesionales, a chavales que estén acabando la universidad y que se quieran incorporar a algo tan chulo como ser parte de la transición energética, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues trabajamos en lo que en una reflexión interna hemos identificado que pasa cuando llegas, y más especialmente me voy a referir a vosotras, a las chicas, cuando llegáis y empecéis una carrera profesional. Bueno, lo primero es que nosotros estamos muy comprometidos en buscar ese talento femenino para hacer equipos más diversos, para hacer equipos más ricos. Sabéis que en las carreras de ingeniería, además de que hay pocos estudiantes, además el porcentaje de chicas que estudian las carreras de ingeniería es pequeño. Y nosotros somos unos convencidos que los equipos diversos son equipos mucho más ricos y queremos incorporar talento femenino. Luego, lo primero que hacemos es buscar y trabajar con universidades para incorporar personas que acaban de terminar la carrera, estudiantes, y especialmente buscamos a las chicas. Eso es especialmente para vosotras, estad atentas. Lo segundo que hacemos es que tenemos un compromiso, que esto a lo mejor os suena un poco más lejano, pero habréis oído hablar de que seas hombre o seas mujer, tengas el mismo salario si haces el mismo trabajo. Y que si eres hombre o eres mujer, tengas las mismas facilidades para conciliar tu vida personal y profesional. Y por tanto, nosotros ponemos mucho el acento en que seas hombre o seas mujer, tengas lo mismo trabajando en Redella. Y el tercer punto interno que también trabajamos, que es, bueno, ahora todavía os queda eso más lejos todavía, y dices, oye, y luego al cabo de los años, yo profesionalmente, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues especialmente para también pensado en las mujeres, porque creemos que el talento tiene que estar, bueno, en todas las partes de la organización, tiene que estar en los más junior, en los más senior, en los que toman las decisiones, incluso los que están en el comité de dirección. Pues tenemos planes de liderazgo y especialmente de liderazgo también femenino. Ahí de nuevo me dirijo a vosotras, del liderazgo femenino en dos sentidos. En el sentido de asegurarnos que todas esas barreras que habréis oído que hay respecto a que quizá los chicos tenéis más seguridad cuando desarrolláis vuestra carrera laboral, pues toda esa labor de apoyo, de dar herramientas a las chicas para que cuando tengamos que decidir y apostar por dar responsabilidad a alguien, podamos elegir entre las mujeres y los hombres que tenemos en nuestra organización. O sea que, como veis, sí que ponemos especial énfasis en que primero captar el mejor talento, adecuarnos para que todos tengan las mismas condiciones y luego apoyarlos y hacer programas de liderazgo para que puedan crecer profesionalmente, porque esto es un mensaje que también quería mandaros. No se acaba de estudiar cuando uno acaba la universidad. Yo os animo a que tengáis esa curiosidad y que os sigáis más en los ámbitos técnicos que van evolucionando tanto, el que tener curiosidad, el hacer cursos, el apuntaros a másteres, a charlas que os permitan seguir creciendo también desde el punto de vista formativo. Y también, muchas veces también eso es algo yo creo que hacemos no tan bien los que nos dedicamos a las carreras STEM, que es contar lo que hacemos. Y contar lo que hacemos a veces se nos olvida contarlo. Y eso hace que creamos que un ingeniero, o un químico, o un físico, o un matemático es una persona un poco solitaria y extraña que está en un garaje. Bueno, alguno de esos hay, pero tenemos que contar que la ingeniería es trabajar en equipo, es trabajar para hacer un puente, para ayudar a los del terremoto, para ayudar a tener electricidad, para ayudar
a que se muevan los trenes, a ayudar a un montón de cuestiones. Y entonces, en Redella tenemos planes como trabajar con AEMENER, que es la organización que nos trae hoy aquí, trabajar con la Real Academia de Ingeniería, trabajar con muchas organizaciones que nos ayuden a contribuir a que conozcáis qué es lo que hacemos en una empresa como Redella. Muy bien, muchas gracias. Lorena. Pues nosotros somos un perfil somos multinacional, entonces estamos, como os decía antes, presentes en 35 países y nos dedicamos fundamentalmente al tema energético y con una estrategia muy clara en todo lo que tiene que ver a día de hoy con transición energética, con generación renovable, con gases renovables, movilidad eléctrica, descarbonización de clientes industriales, pero en ese perímetro internacional. Por tanto, ¿qué tipo de perfiles buscamos en este tipo de empresas multinacionales? Pues buscamos, lógicamente, gente que tenga el conocimiento técnico, por tanto, perfiles técnicos y tecnológicos, y gente que tenga también la ambición o la curiosidad, por qué no decirlo, de una carrera internacional. Nosotros proporcionamos carreras internacionales y para eso somos, cuando tenemos pues, las conversaciones con la gente que se incorpora a nuestro grupo, o buscamos esos perfiles de gente que, bueno, pues en un momento determinado de su carrera está dispuesto a tener esa internacionalización y a capitalizar todo ese conocimiento de esa internalización para futuras experiencias, ¿no? Entonces, eso lo dejamos muy claro, por tanto, no solamente la parte técnica es importante, sino también toda la parte de idiomas es muy importante en la incorporación de un grupo multinacional como nuestro, ¿no? Cuando vamos a hablar con estos perfiles, con perfiles como los vuestros, cuando acabéis la carrera, pues lo que les ofreceremos efectivamente es una trayectoria profesional dentro de la compañía, una trayectoria en la que tendrán la posibilidad de moverse en distintos puestos y por tanto de tener un amplio espectro de actividades. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marta antes, porque el hecho de tener una trayectoria profesional en una multinacional, además de ese componente geográfico, te da la posibilidad de ir creciendo en determinados puestos, y el hecho de empezar desde efectivamente un perfil técnico hace y te estructura la cabeza, como decía María Luisa, a la posibilidad de ir asumiendo otro tipo de competencias a futuro que posiblemente no tengan tanto que ver con la parte técnica, pero sí mucho más que ver con la parte de gestión, tanto en la parte nacional como en la parte internacional. Por tanto, para nosotros eso es muy importante. Yo no sé si decirlo como ambición, pero sí por lo menos ese interés a tener un desarrollo de carrera y demás. Tenemos un foco muy importante hoy en día en incorporación de mujeres. Y si os digo la verdad, y no por ser mujer, y no porque aquí haya chicas oyéndome, básicamente porque es un ejercicio económico rentable como compañía. Y os lo pongo de la siguiente manera. Si el mundo creemos que va a cambiar tantísimo y que por tanto desde un punto de vista técnico y tecnológico necesitamos tantísimo talento, necesitamos un talento diverso. Necesitamos un talento de chicos, pero necesitamos un talento de chicas, porque al final los proyectos no son los proyectos de una persona, sino son los proyectos de equipos que incorporan multidisciplinas que hacen que los proyectos salgan adelante y que incorporan determinadas maneras de pensar que hacen que los proyectos salgan adelante. Por tanto, sí que queremos ingenieros chicos y queremos muchas ingenieras chicas. Pero nuestra actividad no se trata únicamente de incorporar a todos esos ingenieros, sino, como os decía antes, de darles carrera profesional. Pues lo que vemos hoy en día es que hay mucha foto en, oye, yo tengo tantos ingenieros en mi corporación. Nosotros decimos, yo tengo tantos ingenieros en mi corporación, en 110.000 empleados que somos a nivel de grupo, y además tengo tantos ingenieros hombres y tantos ingenieros mujeres en toda la pirámide de mi organización.
Por daros un número de mujeres, nosotros a día de hoy, en esos 110.000 empleados, el 26% son mujeres. Si miro la capa de gestión, de management, de dirección, el porcentaje es distinto, el porcentaje ya es del 28%. Es decir, estamos empujando a que las mujeres efectivamente crezcan dentro de su carrera profesional. Y además aquí tengo dos ejemplos de dos chicas, que una de ellas el año pasado organizaba esta feria como empleada y este año está con nosotros. Entonces, empujamos a que las niñas tengan, a que las chicas tengan ese crecimiento profesional, acompañándolas a lo largo de su vida profesional, a través de programas de gestión de talento, a través de programas de formación, a través de exponerlas en esa carrera profesional a entornos diversos, a entornos internacionales diversos y a puestos distintos que les permitan ir creciendo. Por tanto, vuelvo a decir, ingeniería sí, energía sí, y desde luego muchas mujeres necesitamos y muchos hombres también para llevar a cabo el gran reto que necesitamos llevar adelante. Muy bien, gracias Loreto por dar datos y por los datos que estáis alcanzando, porque para que tengáis un poco el contexto, en España, en ingeniería, de los estudiantes que tenemos, solo 29% son mujeres, con lo cual estáis igualando a la base de entrada. Pero te diré que la ambición que nosotros tenemos es terrible, superante. que nosotros queremos llegar a lo que llamamos el 50-50, que es el 50% de nuestra plantilla tiene que ser, el 50% de nuestros cargos de dirección tienen que ser mujeres. Os podéis imaginar que no solamente necesito muchas mujeres entrando, sino que además necesito muchas mujeres con la ambición de llegar a ser directivas. Bueno, pues entonces ya os dais cuenta que las respuestas están en toda la cadena, desde los coles hasta las universidades, hasta las empresas. En ciencias estamos un poco mejor, pero salvo en las ciencias de la salud, que hay mayoría de mujeres, y también en las ingenierías tenemos biomédica y biotecnología, tampoco se llega a la mitad, ¿no? Entonces aquí es curioso, nuestra orientación a las personas a veces nos aleja de esta parte. A ver, ¿cómo lo vives tú desde esta parte más de las ciencias, eso de ingeniería, cómo lo veis en Repsol, cómo lo has vivido en Repsol? A ver, nosotros en Repsol ha salido ya, ¿no? El tema que decía Loreto de la transición energética, que no nos es ajeno a ninguno, ¿no? Porque además ahora mismo está en todos los medios, se habla mucho de la transición energética, de descarbonización. Entonces, Repsol fue la primera compañía de todo el sector, de todo su sector, en tomar el compromiso de 0 emisiones netas en el 2050. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues esto supone que hay que hacer un montón de cosas en la compañía. Entonces, cosas como, seguro que vosotros tenéis Repsol en la cabeza y lo identificáis con, probablemente con qué, con las estaciones de servicio, con las motos, entiendo que va por ahí, ¿no? Ahora mismo Repsol, para cumplir este objetivo, digamos que tiene varias líneas de actuación, muchas de ellas. Tiene, por ejemplo, hay una nueva división de generación eléctrica baja en carbono, potenciando energías renovables, con lo cual hacen falta carreras STEM, hacen falta ingenieros, hacen falta científicos que estén en esa parte. Tenemos una clarísima apuesta por el hidrógeno renovable, que ahora vais a ver cuando llegue al área industrial qué papel juega en todo esto. Habréis oído mucho hablar del hidrógeno, del papel que tiene como vector energético de futuro. Eso es un tema súper relevante porque, bueno, en Repsol, digamos, en España, nosotros también somos una multinacional, pero si nos centramos en España, donde tenemos 5 refinerías, somos el principal consumidor de hidrógeno de toda España y el principal productor de hidrógeno. Entonces, para nosotros es súper importante este vector. Luego tenemos, digamos, donde yo creo que probablemente tenemos el reto más apasionante, y es en nuestros centros industriales, donde producimos un montón de productos que nos rodean en la vida, ¿no? O sea, más allá de lo que vemos cuando vamos a repostar el coche, de la gasolina y del diésel, el petróleo, y ahora volveré a la alimentación de las refinerías, lo que sirve también es para hacer infinidad de productos que nos están rodeando ahora mismo. Ahora cualquiera de vosotros que estéis tocando un móvil, que llevamos puesto fibras sintéticas, esta base, un montón de cosas, vuestros móviles, vienen del petróleo, ¿vale? ¿Dónde está el gran reto que tienen ahora mismo los centros industriales? Va a haber una parte de ese petróleo o sea, digamos, el petróleo cuando tú lo transformas en una refinería va o bien a combustibles, que ahora vamos a hablar de eso,
o bien a productos que no se queman y por lo tanto no emiten, que es lo que decíamos, todas las fibras que nos rodean, o en un quirófano, o las mascarillas, o un montón de cosas. Pero hay una parte que podemos hacer mucho más sostenible, que es la parte de los combustibles. Si la alimentación de una refinería y de una planta química hoy es el petróleo, que sabéis que es un hidrocarburo, que es una mezcla de hidrógeno y de carbono, ¿qué pasaría si yo ese hidrógeno y ese carbono lo traigo de otro sitio? Si ese hidrógeno lo produzco de forma renovable y ya no emite, bueno, pues ya tengo el principal aporte de esa fuente de energía, pues libre de emisiones. ¿Y ahora cómo aporto ese carbono? Pues ese carbono, si consigo que en lugar de venir del petróleo, venga de residuos, de lo que en química le llamamos marranatos varios, pues tú traes residuos, puedes traer residuos de grasas ganaderas, residuos forestales, residuos plásticos, aceites usados. Todo eso son fuentes de carbono y eso es donde estamos inmersos, en temas de economía circular, que además, o sea, reciclando todo eso voy a conseguir unos combustibles renovables que van a ser cero emisiones netas. Entonces, para todo eso necesitamos mucho talento científico. Aquí tenemos en Madrid, no sé si lo habéis visto alguno, en Móstoles tenemos el TECLAB, el Centro de Tecnología, donde se ensayan un montón de cosas de este tipo. Aparte de otra cosa que a lo mejor os llama más la atención a los aficionados, pues ahí se ensayan, por ejemplo, los combustibles de competición, la gasolina que lleva Marc Márquez en la moto, para que sea, o sea, ahí no se puede, o sea, tiene que estar todo al máximo de rendimiento, ¿no? O de repente la digitalización, que me parece que salía antes, o sea, ahora mismo nuestro centro de tecnología está lleno de robots. O sea, es una cosa llamativa. Si sabéis lo que es un cromatógrafo, por ejemplo, un cromatógrafo es una máquina que al final tú le pinchas una muestra líquida y te va diciendo qué compuestos tiene, ¿no? Bueno, pues esto, que antes lo hacía un operario, pinchaba su muestra, le salía la tirada, pues esto lo están haciendo ahora robots. Coge la muestra, la pincha y piensa y puede pinchar 20.000 muestras a la semana. Pues todo eso lo ha diseñado un ingeniero y todo esto está llegando a la compañía y lo hace a través, además, de una apuesta por la diversidad en su conjunto. O sea, nosotros es verdad que ponemos mucha atención en el tema de la incorporación de la mujer, en el que nuestro target es que sea 50-50. Ahora mismo en las nuevas incorporaciones estamos en el 47%, lo cual es una excelente noticia. Pero ponemos también el foco en la diversidad en su conjunto y tenemos un programa también de inclusión de personas con discapacidad. Tenemos un programa que se llama I'm Proud para todo el tema del colectivo LGTBI+, para que, oye, pues no, el talento tiene que ser diverso para que nos aporte lo máximo, ¿no? Entonces, en un reto tan grande como el que estamos ahora mismo inmersos en una compañía como Repsol de la transición energética, necesitamos todo el talento, muy enfocado a vocaciones científicas, a mucho matemático, para trato de data, para digitalización, pero sobre todo que sea diverso para aprovechar pues, todas las aproximaciones. Muy bien, muchas gracias. María Luisa, tú hablabas antes de la digitalización, que es Sí, otra eso. perspectiva. Aquí quiero empezar con una pequeña mala noticia, y es que si estamos en un 29% en chicas en carreras de ingeniería, si vamos a la parte de tecnología, informática, datos, tal, estamos en el 13%. Y esa es vuestra pipeline, vuestra cantera para digitalización. Así que, por favor, Esto y seguid está- pensando preguntas, que ahora ya os pasamos a palabra. Esta conversación yo la he tenido varias veces, porque claro, te dicen, el objetivo en esta compañía es el 50%. Es que es imposible. Bueno, no es imposible, pero es muy difícil, porque si tú tienes el 50, alguien va a tener el 0, con lo cual esa es nuestra guerra de talento. Por eso lo que tenemos que hacer es aumentar el número de mujeres para que no tengamos eso. Yo veía antes a Lola, que se ha tenido que ir. Colaboro también con el Instituto de la Ingeniería. Había un comité que habían dicho el comité de las mujeres y les dijimos, no, esto no es el comité de las mujeres, lo vamos a llamar Ingenia porque es efectivamente diversidad. Si el mundo es diverso, no podemos hacer que este mundo pequeñito no sea diverso. La tecnología no se puede permitir el lujo de perder el 50% de las mujeres que estamos en el mundo. Y ahora yo os cuento, yo en mi trabajo en Capgemini desde hace muchísimos años y siempre me he dedicado a hacer lo que ahora llaman digitalización, sistemas de información. Llegan clientes que nos piden, bueno, pues lo que os han estado contando, ellas, su objetivo es sacar combustibles, generar electricidad, que la electricidad llegue a vuestras casas.
Todo eso, hay sistemas de información, programas, ¿vale? Que ayuda a que sepan qué se está produciendo, en qué condiciones, cómo llega, eso es lo que llaman los sistemas de información. Y eso es lo que hacemos en mi empresa. Llegan clientes como Repsol y nos dicen, mira, yo tengo una refinería y quiero saber un sistema que me diga, entra este crudo, sale este gasóleo, sale esta gasolina. Para hacer este tipo de cosas se requiere, por un lado, efectivamente, gente que sepa programar y gente que entienda sus procesos de negocio, sus procesos industriales para ser capaces de que esos programas sean correctos. Ahora mismo, pues en mi empresa estamos solucionando, yo siempre digo que el ingeniero lo que hace es solucionar problemas. Solucionamos problemas que tienen nuestros clientes. Estamos oyendo a la digitalización, la inteligencia artificial, machine learning, todas estas cosas. Pensar que ya se han levantado alarmas porque, lógicamente, si tú tienes que entrenar este tipo de sistemas, que hay que entrenarlos, porque al final no hay que olvidar que cuando hablamos de una inteligencia artificial, pues lo que le hacen es, diciendo a grandes rasgos, ¿vale? Vamos a hacer una inteligencia artificial que sea capaz de detectar el vidrio. Pues, ¿qué es lo que hago? Le enseño esta botella y le digo vidrio. Le enseño esta copa y le digo vidrio. Le enseño este micrófono y le digo no es vidrio. Y así la vas entrenando. Bueno, pues ya se han dado cuenta que hay algunas inteligencias con ciertos sesgos porque lo ha entrenado un hombre y le ha enseñado fotos de hombres blancos. Le ha dicho, esto es un hombre, esto es una persona. Pam, 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 un montón de fotos. Cuando han llegado a la foto de una mujer, la inteligencia artificial ha dicho, no es una persona, porque no la habían entrenado en esa situación. Lo mismo con personas de una raza que no fuera la blanca, porque la ha entrenado, ni siquiera pienso que fuera una cosa aposta, sino ha entrenado lo que él tenía cercano. Esto que puede quedarse en anécdota, lo mismo también puede ocurrir con los idiomas. Es decir, si no estamos en la tecnología más puntera y nos aseguramos que entre la inteligencia artificial, los idiomas que se entrenan y los idiomas que están ahí también está el nuestro, llegará un momento en que nuestro idioma será un idioma de segunda, porque no será un idioma que se ha tenido en cuenta en la tecnología. Entonces es muy importante que estemos todos, para que esa tecnología también nos pertenezca. Es decir, la tecnología tiene que pertenecernos en raza, color, pensamiento, todo. Y yo aquí os vuelvo a decir lo mismo, Europa necesita estos técnicos. Y no solo España. Efectivamente, lo ha dicho antes el rector y es cierto. Los ingenieros españoles están muy demandados en todo el mundo. Yo comentaba hace nada, nos llegan ofertas al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid de empresas holandesas en las que ya ni siquiera nos piden que nos desplacemos a Holanda, nos dejan teletrabajar desde Madrid. Que eso es una muy buena noticia para nuestros colegiados y muy mala noticia para la industria española. Con lo cual, tenemos una necesidad real de aumentar el número de ingenieros. Y yo os animo a que participéis en estos años que van a ser espectaculares. Y yo creo que vamos a dar un cambio. Si yo pienso ahora, cuando yo estaba estudiando que Internet no existía, el cambio que hemos dado, calculo que de aquí a unos 30 años va a cambiar todo muchísimo. Y va a ser algo que no nos podemos imaginar. Y necesitamos que nos ayudéis vosotros a imaginárnoslo, porque nosotras ya hemos imaginado mucho, pero el futuro es vuestro. Y tenéis ese reto, yo no diría esa responsabilidad, sino tenéis ese reto de ayudarnos a pensar cuál va a ser nuestro futuro, desde España y desde Europa, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que con la ronda de intervenciones que hemos tenido ahora nos llevamos una foto más del conjunto del sistema. Estamos oyendo mensajes clave de transición energética, de alineamiento con la sostenibilidad, de digitalización. Eso es lo que vais a tener que protagonizar. Por eso estamos tan convencidas de que tener el dominio de la tecnología, de las ciencias, es buen compañero de camino, porque los retos que tenemos por delante lo requieren. También se ha dado un mensaje parece que de la orientación de los chicos a estas cosas la tenéis de manera más natural. Genial, seguid así. Las chicas, las que estáis aquí también, pero las cifras dicen que hay una diferencia. Por eso la apuesta desde las organizaciones por esa diversidad. Preguntas, que pueden ser cosas súper concretas. Yo estoy dudando entre esto y lo otro. En mi casa he oído
que la ingeniería es buena por esto y malo por lo otro, curiosidades al hilo de las intervenciones que hemos hecho. Veo que tenemos encargadas de micrófono, así que adelante con las preguntas. Ana, si no las hacen ellos, las hacemos nosotras. Sí, vamos a la mano del profesor, no sé si para preguntar o para animaros. Recordad lo que hemos hablado de trayectorias, de liderazgo. Entonces empecemos desde ya. Por aquí hay una pregunta también, fenomenal. Gracias. Que empiece ahí. Pásale tú el micrófono. Tenía una pregunta que habéis dicho al principio, el número de unicornios que hay, ¿a qué referís con unicornio? Bueno, venga, María Luisa, se te la deja a ti, que es de la digitalización. Gracias Bueno, por pues ahora- preguntarlo. De hecho, cuando estábamos en la mesa, allá abajo lo hemos pensado y decimos, no es evidente esto de que es un unicornio. Así, en plan sencillo. Sabéis que hablamos de startups, que son pequeñas empresas que empiezan de unos cuantos amigos, lanzan una idea, empiezan a escalarla, es decir, empieza a aumentar de tamaño y en un momento determinado es una gran empresa. Y tenemos ejemplos que todos conocéis, Facebook, ¿vale? Pues esto empezó así. Pues cuando una pequeña idea acaba siendo una gran empresa, se le llama unicornio, porque es algo, bueno, pues que se busca, que es un poco leyenda. Y estas son las grandes startups. En España no somos muy espabilados, hay que decirlo, para este tipo de cosas. Tenemos las grandes ideas y muchas de las grandes que han seguido en otros países son ideas españolas, de españoles incluso, y es otro de los puntos que tenemos que no dejar escapar. Gracias. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? Bueno, pues yo quería decir dos cosas porque creo que es importante que lo oigan. Una, la importancia de saber trabajar en equipo en el mundo profesional, que cada día es más importante. Eso se entrena y se entrena en estas edades también, que no es solo aprender cosas, sino aprender a trabajar con las demás personas y que ese talento seguro que lo valoráis más, el talento con esa inteligencia emocional, más que el propio talento técnico propio de cada empresa. Y la otra cosa, sabiendo que muchos de estos chicos van a trabajar en algo que ni siquiera imaginamos qué trabajo va a ser, porque hay muchos trabajos que están todavía no se han imaginado siquiera, a ellos les da mucho vértigo. Son alumnos de primero de bachillerato, pero dentro de un año estarán a estas alturas con mucho vértigo, que elegir, que no elegir. Esa elección no es tan importante. Es decir, pueden elegir un camino, pero que luego seguro que tenéis muchas experiencias en equipos de trabajo. Hay ingenieros de una cosa, ingenieros de otra cosa, un ingeniero de sistemas de no sé qué, que nunca pensó en trabajar en esto y está trabajando en esto ahora, un físico, un químico, incluso un geólogo. Es decir, que la movilidad laboral es muy alta dentro de las ciencias y que la propia empresa es un lugar formativo para ese futuro. Es decir, que no se agobien a la hora de elegir. A eso me refiero, que están pensando en, si quiero hacer medicina, está claro que el destino es evidente, pero las ingenierías no están cerradas, ¿verdad? Para que se lo contéis. Sí, muchas gracias por hacer esa conexión. Tú que sabes por dónde van sus preocupaciones en el día a día. Tomamos nota. Ahora pasaré la palabra para que respondamos a esta reflexión de la importancia de las personas, de las competencias personales, de trabajar en equipo y de que ahora con los nuevos planes de Bolonia, máster, más luego formándonos toda la vida, tenemos mucha libertad. ¿Más preguntas? ¿Nadie se anima? Allí tenemos otra pregunta y aquí otra. Venga, pues cogemos esas dos preguntas y pasamos a... ¿Qué tenemos que ver para saber qué ingeniería queremos cursar o cómo irnos, en qué rama, cómo una técnica o cómo tenemos que ver eso? Ujú. Bueno, esa es muy buena pregunta porque realmente lo que sabéis de ingeniería desde el bachillerato es como un titular gordo y luego llegas ¿qué me matriculo? Y hay montones, así que ahora también daremos respuesta a eso, a ver quién se anima. Yo desde la universidad puedo ayudar, pero todas tenemos la perspectiva. Muy bien, gracias por la pregunta. Y ahí una última pregunta. Hola, mi pregunta era dirigida a la persona de Repsol
que ha hablado del tema del petróleo con relación al futuro. Has hablado del tema de combustibles y de combustibles supongo que son sintéticos. La parte de plásticos y demás derivados, si con objetivo de que el petróleo con los años va a acabarse porque es una materia fósil, ¿se sabe de algún otro sustituto que para la hora de fabricar plásticos y demás compuestos? Bueno, pues si os parece, podemos empezar por esa pregunta, porque si no se nos va a olvidar completamente para... Sí, sí, que me ha puesto aquí, me has puesto un examen casi, ¿eh? Me voy a poner a preguntaros yo. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. Rodrigo. A ver, Rodrigo, efectivamente tenemos un gran reto por delante que antes os empezaba a contar, ¿no? O sea, el petróleo va a estar por muchos años, eso lo tenemos que meter en la cabeza porque hablábamos antes, si recordáis, o sea, hay una parte que va a producir combustibles y hay una parte que va a producir materiales que no se queman, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que seguir necesitando, ¿no? Entonces, hablábamos antes de la parte del reto que tenemos en la producción de combustibles que sean renovables y ahí entran efectivamente combustibles sintéticos que tú mencionabas. ¿Qué son los combustibles sintéticos? Pues fijaos, es una cosa, los combustibles sintéticos o e-fuels, por si lo oís así. Es una cosa fascinante porque ahí otra vez recordáis que la materia prima era el hidrógeno y el carbono. En este caso el hidrógeno vuelve a ser renovable, como lo que hablábamos antes, y el carbono viene del CO2 que se ha capturado de algún sitio. Con lo cual volvemos al concepto de economía circular. Hay biocombustibles, que son los que vienen de algún tipo de grasa y se produce de esa manera. Hay infinidad de cosas. El tema de los plásticos. El tema de los plásticos es un tema que sabéis que es un tema controvertido. No por el uso que hagamos de ellos, porque los plásticos tenemos que tener también en cuenta que los plásticos ayudan mucho al desarrollo de la sociedad, ¿vale? Y a la conservación de alimentos y a la medicina y a un montón de cosas. Quería hacer un comentario. O sea, plásticos en sentido resinas, todo. Perdona, es que tenemos que contestar a todas las preguntas y si nos metemos en muchos detalles. Materiales compuestos. No es por nada, yo es porque no sé si ellos siguen el debate del detalle de los plásticos. Agradezco el interés. Simplemente bueno, que claro que se están buscando soluciones. El problema, que era lo que iba a decir, el problema es cómo se desechan esos plásticos. Y también hay un tema de concienciación ciudadana en el que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, la vía que nosotros tenemos es que esos plásticos cada vez tienen más porcentaje de plástico reciclado, ¿vale? Estamos en un 70% para aumentar la circularidad. Creo que era esa la pregunta. Sí. ¿No? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Habéis visto que ya ha salido más de una vez el tema de economía circular, ¿eh? Por eso debe quedarnos en la cabeza. Bueno, ¿quiere darles alguna reflexión sobre esa importancia de trabajar en equipo? En vuestras intervenciones ya se hablaba de liderazgo. Yo misma, si quieres. Mira, Gracias, Loreto. yo os hago una reflexión rápida y es el grado de aceleración de transformación en general que está teniendo la tecnología es exponencial en los últimos años. Y hay determinados factores que están ayudando brutalmente a esa aceleración. Por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, la crisis geopolítica. Todo eso está ayudando a que tengamos una conciencia cada vez más importante sobre la necesidad de preservar el planeta, sobre la necesidad de la sostenibilidad del planeta, sobre la necesidad de la economía circular, sobre la necesidad de mucha más tecnología, de mucha más digitalización. Como la velocidad de cambio es tan alta, el grado de aceleración que tenemos es tan alto, cada vez vamos a necesitar muchísimos más técnicos y muchísimos más tecnólogos. Mira, hay un dato de UNESCO que dice que en el 2050 el 70% de los puestos que se generarán vendrán de carreras técnicas y tecnológicas. La realidad es que hoy en día ya cada día nos enfrentamos a proyectos mucho más complejos. Y para montar esos proyectos mucho más complejos, en las que tienes una parte técnica muy importante, una parte tecnológica muy importante, pero también tienes una parte legal muy importante, una parte financiera terrible también, cada vez necesitas más incorporar multidisciplinas. Ser capaz
de trabajar en un equipo en el que tienes no solamente perfiles de distintas nacionalidades, perfiles de distinto sexo, perfiles de distintas competencias. Tienes que ser capaz de trabajar con toda esa gente y ser capaz de una cosa muy importante que yo creo en los equipos, y es de suplir en un momento determinado las ineficiencias de un profesional si eres capaz por el bien del proyecto. Eso es fundamental hoy en día. Pues a mí me parece buenísimo que desde los colegios, desde los centros de formación, estéis impulsando ese tipo de educación, porque para nosotros eso pasa por inclusión. O sea, al final no solamente tenemos que tener organizaciones diversas, sino organizaciones inclusivas en las que los miembros de la organización sean capaces de incorporar comportamientos y maneras de pensar distintas, porque el mundo cambia tanto que tenemos que ser capaces efectivamente de trabajar en ese tipo de equipos multidisciplinares y con conocimientos distintos. No sé si eso requiere. Muy bien. Yo quería responder a lo de no sé enfrentarme, porque ingeniería es muy grande, pero no sé por dónde tirar, que creo que habéis preguntado también. Así, ¿qué ingeniería elegir? Sí, por favor, gracias, María. Yo os diría, de verdad, y yo siempre lo cuento igual. Cuando dice un ingeniero, con todos mis respetos, ingeniero naval hace barcos, el aeronáutico hace aviones, el de minas y el industrial todo lo demás. Más allá de eso, que puede parecer tal, yo lo que os diría es, no debe ser esa la preocupación. Pensad, buscad un poco en la vida, ver qué tipo de cosas son las que más os gustan y ver en ese sector pues qué es lo que hay, si son ingenieros industriales, navales, de minas. No es tan importante, y eso un poco lo que os hemos intentado trasladar. No importa si has empezado como ingeniero de minas, porque si realmente lo que más te gusta es la parte de la comunicación, puedes acabar. Una ingeniera química que nos está contando y acaba en un tema más de comunicación. Yo creo que no es tan importante eso, que eso no debería ser la barrera. Mirad un poco, ver perfiles, ver el sector que queramos ver. Yo os iba a decir otra cosa con la digitalización, cuando estábamos diciendo, para que os hagáis una idea, el cambio que estamos teniendo. Ahora vengo de una reunión porque vamos a medir la reducción de CO2 que tienen nuestros clientes en función de cómo se haga la programación de los sistemas. Venimos de un mundo en el que todo nos parecía que lo podíamos gastar a lo loco y ahora todo tiene restricciones, las que decía Loreto, y encima le estamos metiendo más restricciones. Hay empresas como Repsol que tienen un problema con el CO2 porque la refinería está, pero también miden lo que gastan sus servidores, lo que utilizan. Es decir, va a haber tales oportunidades que ahora mismo ni nos podemos imaginar, que yo simplemente os diría que hace falta estar formado y la mente muy abierta. No sabemos en qué vais a trabajar. Entonces, hace falta una formación muy sólida, una formación buena, que te permita a partir de ahí seguir formándote e ir adaptándote a un mundo cambiante. Muy bien, yo creo que esa es la respuesta que te da la mirada. Además, en los colegios os suelen llevar a aula, que hay stands de las distintas ingenierías. Entonces, si tú esas reflexiones que ha puesto María Luisa encima de la mesa le das una vuelta, luego sabrás a qué stands acercarte. En las escuelas de ingeniería también tenemos sesiones de puertas abiertas. Entonces, pero claro, son muchas. Dices, no puedo ir a 14, ¿no? Entonces hay que primero ver hacia dónde quieres ir. Muy bien, si os dais cuenta en las últimas reflexiones, ahora sí, Eva, si te parece, te paso la palabra con la pregunta que queda. En las últimas reflexiones sale mucho la orientación hacia la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero aprovechar para decir que eso desde el mundo de la ingeniería es tan importante. Ahora en la Real Academia estamos lanzando un programa que se llama Ingeniería con propósito, Ingeniería para la Sostenibilidad, y os dais cuenta de que es que lo tenemos totalmente metido en la cabeza. Y ahí necesitamos la implicación de la gente joven desde la ingeniería o desde la no ingeniería para buscar soluciones. Y bueno, queda una pregunta de tampoco es tan relevante si cojo una cosa en el grado y luego voy al máster. Eva, tú hablabas antes en tu trayectoria cómo has ido pasando muchas funciones, entonces quizás puedas hacer una reflexión de esa libertad. Y me gustaría además, hilvanando con la pregunta anterior, que me gustaría haceros una propuesta. ¿Vosotros sabéis qué tipo de personas necesitamos para las líneas eléctricas que veis por la carretera cuando vais por alguna autovía? ¿Cuántas personas y de qué disciplinas pensáis que hacen falta?
A ver, necesitamos un ingeniero, ¿no? Porque se supone que aquellos hierros los tendrá que haber calculado alguien, ¿no? Las líneas eléctricas. ¿Qué más nos hace falta? Un experto ecologista, medioambientalista, pues para que nos estudie si vamos a poner los conductores eléctricos para estudiar, por ejemplo, pues qué tipo de aves hay, qué tipo de condiciones medioambientales, si está protegida algún tipo de especie para no poderla dañar. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? ¿Alguno más se le ocurre? Nos hará falta un ingeniero, no tanto de estructuras, sino un ingeniero que estudie el sistema eléctrico y que diga, bueno, voy a diseñarlo para que por aquí quepan 2000 megavatios o lo que sea, ¿no? También nos hará falta ese ingeniero. También nos hará falta un abogado que nos diga, oye, las leyes las tienes que cumplir, esta, para poderlo hacer, ¿no? También nos hará falta un experto en todo lo que son los permisos que tengo que presentar pues, al ministerio para que me permitan trabajar en ello, ¿no? Y también me hará falta expertos en materiales para poder construir aquellos materiales que me resistan pues, ante temporales, ante todos estos tipos de cosas, ¿no? Pues fijaos que todo esto, el éxito de que una línea eléctrica salga bien, bueno, y me he olvidado, además también, bueno, está dentro también de las especialidades de humanidades que he mencionado, ¿no? Alguien que hable con los pueblos por los que va a pasar la línea eléctrica, porque con ellos podremos diseñar mejor esa línea eléctrica, ¿no? ¿Cómo saldrá mejor el proyecto? ¿Si lo diseñan entre todos o si el ingeniero coge y en un plano dibuja y dice, por aquí? Saldrá mejor la primera opción. Bueno, pues fijaos que ligando con todo ello y con la importancia o no de elegir una carrera, hacen falta muchísimas disciplinas. Uno siempre tiene un oficio, pero luego su carrera profesional le lleva a especializarse y a tratar de comprender en esos equipos al otro. Si el ecologista se empeña en que esto hay que hacerlo así y el ingeniero se empeña en que no, hay que hacerlo de esta otra manera, probablemente el proyecto salga con algunos defectos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental el trabajo en equipo, es fundamental comprender las disciplinas del otro, no cerrarse en lo suyo y, por supuesto, incorporando todo ello, porque hemos hablado de transición energética, hemos hablado de que queremos reducir la huella de carbono. Yo creo que todos estamos preocupados de que los veranos cada vez son más calurosos, cada vez tenemos más contaminación en las ciudades y queremos hacer las cosas mejor. Luego, en todo ello tenemos que impregnarlo de una serie de criterios en los que hay organismos que nos ayudan y nos guían a las empresas en hacia dónde queremos ir. Como ejemplo, como veis, yo ahora estoy en temas de sostenibilidad de estudios, pero este ejemplo que os ponía yo de las líneas eléctricas, yo era una de las personas del equipo que estaba diseñando como ingeniera por dónde tenía que ir la línea eléctrica. Yo creo que la combinación de todas esas disciplinas, aunque uno sea experta en algo, pues debe llevar a que tampoco os obsesionéis exactamente con qué quiero hacer, porque yo voy a trabajar de ingeniero, yo quiero ser ingeniero industrial, mecánico de coches. Bueno, probablemente luego en España tenemos muchas fábricas que fabrican coches, pero probablemente las habilidades que has tomado las puedes poner en práctica en otra disciplina. Y contagiado de las disciplinas de los compañeros con las que trabajéis, podréis incorporar los criterios de las leyes que haya que aplicar para diseñar vuestro coche, que tenga un combustible que sea sostenible y que me permita una durabilidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Espero que los que habéis hecho las preguntas y los compañeros sintáis que las hemos contestado y que te ayuda para seguir construyendo, os ayuda a construir esos puentes para que os animéis. Lo vamos a dejar aquí, ya es el tiempo. Queremos daros las gracias y queremos animaros a que seáis grandes profesionales. Necesitamos vuestro talento. Creo que hemos transmitido que tenemos un futuro por delante apasionante, pero muy abierto. Decidiréis lo que vamos siendo vosotros. Nosotros estamos aquí para contaros nuestras experiencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos, así que un gran aplauso para nuestra... Perfecto. Vale, pues perdonar. Antes han estado explicando, hemos tenido una mesa en la que han estado explicando las diferentes salidas profesionales que había cuando estudiabas, ¿no?, las carreras STEM y ellos han explicado bajo su punto de vista cómo habían sido, ¿no?, sus historias personales y profesionales. Y yo me voy a centrar un poco más en explicaros
qué es lo que ocurre a día de hoy en el mercado laboral, es decir, qué es lo que nos están demandando las empresas y también, evidentemente, qué es lo que vosotros, como estudiantes, a día de hoy, también estáis demandando a las empresas, con lo cual vamos a intentar entre todos hacer un poco el match, ¿vale? Yo creo que se me oye, pero estoy aquí peleándome con el micro. Entonces, bueno, lo primero de todo es presentaros, y aquí es en primicia y absoluta exclusividad, es decir, sois los primeros y las primeras que vais a tener acceso a esta información que está justo acabada de salir del horno, y cuando digo justo acabada de salir del horno, quiere decir que es que ayer estábamos acabando de recopilar todos estos datos, ¿vale? Lo primero, para hacer una breve introducción, es que a día de hoy sabemos que alrededor de aproximadamente el 37% de las ofertas que hay en el mercado laboral, es decir, si cogiéramos todas las empresas que hay actualmente en España y viéramos todas las empresas qué es lo que están buscando, lo que nos dicen es que el 37% de todas esas posiciones que están buscando tienen que ver con titulaciones técnicas. Es decir, aquellas empresas que están buscando estudiantes de ciencias, estudiantes de ingeniería, estudiantes de matemáticas, estudiantes de tecnología, ¿vale? También es verdad que dentro de esas carreras STEM solamente hay un 20% de mujeres que están matriculadas. Y eso es un gap, porque no habéis estado en la charla anterior, pero veríais que todas nos decían que querían conseguir, que las empresas se habían marcado el propósito de tener un 50% de mujeres en su plantilla. Aquí ya creo que todos los que estáis aquí ya sabemos hacer sumas y restas, ya vemos que hay algo que no cuadra, ¿no? Y en estos momentos, y cuando digo en estos momentos es porque acabado de salir del horno, ayer recopilábamos los datos y en estos momentos, a día de hoy, en España hay 100.000 empleos, es decir, 100.000 posiciones que están pendientes de incorporar personas que estén estudiando algunas de las diferentes tipologías de las carreras STEM, ¿no? Con lo cual, yo creo que si yo a día de hoy volviera otra vez hacia atrás, no es que me arrepienta de lo que hice, pero seguramente cambiaría algunas cositas, ¿no? Así que todos tenemos la oportunidad de seguir evolucionando o de cambiar algunas pequeñas cosas, ¿vale? ¿Qué nos dicen las empresas? Bueno, pues aquí hemos hecho un estudio que gracias a MNER, por colaborar con nosotros, por ayudarnos en esto, llevamos 2 años, esta es la segunda edición, que lanzamos un estudio de empleabilidad, ¿no?, sobre las carreras STEM y empleabilidad de las mujeres, ¿no? Este estudio lo hemos hecho durante el mes de enero, o sea que, como veis, los datos que estamos manejando a día de ahora no es en el 2018, en el 2019, sino que estamos en absoluta y rigurosa directo y actualidad, ¿vale? Las empresas, ¿qué nos dicen? Nos dicen que los perfiles más solicitados, es decir, de lo que les preguntamos en el mes de enero, a empresas del sector energético de diferentes tamaños, de diferentes tipologías, comercializadoras, empresas de refino, empresas de energía eléctrica, empresas de renovables. Lo que nos dicen es que dentro de sus procesos que tienen a día de hoy, que van dentro de esos 100.000 empleos que hablábamos antes, el 39% son perfiles de ingeniería de cualquiera de sus posibles variantes. Un 18% están vinculados a necesidades que tienen de sus perfiles de IT, pues todo lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la parte del dato, importantísimo, todo lo que tiene que ver a día de hoy con la parte de e-commerce. O sea, todos estos perfiles. Luego, un 16% serían perfiles de staff, y cuando hablamos de staff, pues son aquellos perfiles más financieros, jurídicos, psicólogos, economistas. Y luego ya estaríamos un 16% que, cuando ellos hablan de operadores, son personas de campo, y cuando digo de campo no es que estén dedicados a la agricultura, sino que son personas que están, digamos, trabajando, pues como antes comentaban, ¿no?, algunas de mis compañeras, creando o trabajando en esos parques eólicos, trabajando en esas plantas de refino, trabajando en esa instalación de esas redes eléctricas, ¿no? Y un 10% vinculado a la parte de marketing y ventas, ¿no?, porque obviamente pues también hay que comercializar y hay que vender la energía. ¿Qué nos dicen más? Pues hablamos de la participación
y la valoración de las mujeres en los procesos de selección. Esto es un déficit, hablábamos antes, ¿no? De que solo un 20% de las mujeres se decantan hacia carreras que tengan que ver con un perfil STEM. Muchas veces esto viene porque a veces nos parecen que no son atractivas, ¿no? O a veces nos parecen que no tienen ese componente humano, ¿no? Las mujeres normalmente, porque evidentemente hay una diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, aparte de lo que salte a la vista, es porque nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras declinaciones generalmente varían, ¿no? Lo que nos dicen normalmente cuando les preguntamos a las chicas ¿por qué no eliges una carrera técnica? Pues muchas veces es porque lo ven como algo robusto, como algo rudo, como algo opaco, donde voy a tener que trabajar en algo muy cerrado. Yo me gustan más las relaciones sociales o me gusta más la parte más humanitaria o algo que tenga que ver con educación o algo que tenga que ver más con la parte, digamos, más expansiva, ¿no? Esto es porque realmente al final tenemos un gran desconocimiento, porque dentro de las carreras técnicas obviamente también existen, ¿no? Toda esta parte y luego lo iremos viendo, la parte más humanitaria o la parte más competencial, ¿eh? ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues las empresas evidentemente tienen esa necesidad de incorporar ese talento femenino, pero ya no tan solo por un tema de equidad, no solo porque las leyes, perdonad, no solo porque las leyes nos lo estén marcando así, sino porque también lo que nos damos cuenta es que el talento, contra más diverso, más nos ayuda a crecer dentro de las organizaciones. Es decir, necesitamos, y las organizaciones y las empresas necesitan realmente incorporar ese talento femenino para buscar esa diversidad, para buscar ese punto de vista totalmente distinto al que pueda ser el punto de vista más varonil, ¿vale? Un 34% de las empresas que hemos consultado para hacer este estudio lo que nos dicen es que a día de hoy están llevando políticas para favorecer realmente esa incorporación de la mujer dentro de esas organizaciones. Hay políticas de todo tipo, desde flexibilidad, desde buscar realmente que las posiciones tengan ese componente más humanístico, desde incentivos, ¿no? Realmente para que las personas, mujeres que en un momento dado han estudiado carreras de ingeniería y por cuidado de hijos o otras circunstancias de la vida tuvieron que dedicarse a otro tipo de profesiones para que regresen, ¿no? A ese mundo del sector más STEM. Es decir, que hay unas grandes iniciativas, ¿no? Todavía tenemos, ¿no?, un 62% que nos dicen que, bueno, que se valora el talento, obviamente, pero no se hace ningún tipo de discriminación, ni favorable ni no favorable, dentro de lo que es la incorporación de la mujer. Y es verdad, y no nos engañemos, que crudamente hay un 3% que todavía nos dicen que abren posiciones en las que a día de hoy no valoran el talento femenino, ¿no? Si pudiéramos ver, evidentemente, en los últimos años, ese porcentaje afortunadamente cada vez se va reduciendo. Más cosas que nos dicen las empresas, ¿no? Lo que nos dicen es que lanzamos el año pasado, en 2022, desde el Grupo ADECO, lanzamos un observatorio de igualdad, ¿no? Y lo que nos dicen es que a día de hoy todavía el 24% de las empresas de menos de 50 trabajadores están creando un plan de igualdad para beneficiar, ¿no?, la aportación de la mujer dentro de las empresas. Y un 61% de las empresas nos dicen que valoran positivamente o que cuando han buscado esa equidad, pues ven que los resultados y la competitividad de las empresas mejora con la incorporación de la mujer, ¿eh? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos dicen también? Bueno, pues nos dicen cuáles van a ser los perfiles, ¿no? Antes algunos compañeros vuestros preguntaban, oye, y yo si estudio ingeniería, ¿qué ingeniería tengo que estudiar? ¿No? O ¿cómo sé lo que tengo que estudiar? Bueno, pues yo, sinceramente, y esto no voy a descubrir la sopa de ajo, pero yo no sé lo que tenéis que estudiar. Yo no sé qué ingeniería es hacia la que os tenéis que decantar. Sí que es verdad que lo que os aconsejaría es que estudiarais o que antes de elegir cualquier variante de ingeniería de carrera, pues obviamente vierais más allá de lo que es el título. Es decir, que realmente nos interesáramos por saber qué es lo que se va a hacer allí. Y que si nos equivocamos, no pasa nada. No volvemos a la casilla de salida, sino simplemente cambiamos un poco el camino. Pero las empresas lo que nos dicen es que
en los próximos años, y cuando hablamos de los próximos años no me refiero a los próximos 5 años ni a los próximos 10 años, es decir, en 2023 a 2025 las empresas lo que nos están demandando es que sea en un 37% perfiles que tengan que ver con la transformación tecnológica. Eso tiene que ver con lo como hablábamos antes, con perfiles que les guste o que manejen datos, que manejen ciberseguridad, que manejen comunicación. Un 38% buscan perfiles que estén vinculados con modelos de transición energética. ¿Sabéis? Y no vamos a hacer aquí un speech sobre el cambio y la transición climática que estamos teniendo y la transición energética, pero es verdad que las empresas del sector energético están en un absoluto cambio y transformación. ¿Esto qué lleva? Pues lleva que desde la primera piedra, ¿no?, hasta la última dentro de la organización se tiene que transformar. Yo voy a poner un ejemplo en el que seguramente es muy clarividente. Todos conocéis, y no es por hacer aquí spoiler de una empresa de yogures, pero si habláramos, ¿no?, dijéramos, oye, ¿a qué se dedica Danone? Diríamos, pues hace yogures, ¿no? Imaginaros que de repente llegara un día y que por el cambio, ¿no?, por un cambio, por una transformación, le dijéramos a Danone, pues mira, Danone, tú ahora ya no puedes hacer yogures. Y dijera, ¿y entonces qué hago? Porque yo soy experto en hacer yogures. Bueno, pues ahora te lo tienes que inventar porque tienes que hacer algo así parecido que fuera un lácteo o que parezca un lácteo, que realmente tenga las mismas vitaminas y los mismos componentes que un lácteo, pero que no sea un yogur. Evidentemente que se conseguiría, pero seguro que Danone tiene que transformar absolutamente, ¿no? Desde el concepto que digo yo de las vacas, de tener las vacas, hasta absolutamente el empaquetado, ¿no? Pues si vemos este ejemplo, es lo mismo que está ocurriendo en las empresas energéticas. Llegó un momento en que se dijo, pues mire, señor Red Eléctrica, señor Endesa, señor Repsol, señor Iberdrola, ustedes hasta ahora estaban haciendo la energía así, pero es que ahora no necesitamos esto. Necesitamos la energía, pero la necesitamos de otra manera, porque necesitamos que el planeta siga vivo, ¿no? Y necesitamos que nos ayudéis en esto. Pues igual que Danone tendría que cambiar toda su planta de producción, pues las empresas en este momento están en esa transformación de cambiar absolutamente todos sus modelos. Con lo cual, en cualquier de los perfiles que tengan que ver con tecnología, con ingeniería técnica, con transformación, están ahí buscando. Y luego algo que no solamente es en el sector, sino que en todas las empresas tiene que ver con los perfiles de ámbito de sostenibilidad, ¿no? Todos aquellos perfiles que tengan que ver con medio ambiente, con ODS, con gobernanza, etc. ¿Qué nos dicen más? A la hora de seleccionar, ¿no? Y esto seguramente os interesa, porque muchos de vosotros seguro que en breve empezaréis a lanzaros al mercado laboral. Y decís, bueno, y cuando yo vaya a buscar trabajo, ¿qué es lo que van a valorar, ¿no?, las empresas? Pues las empresas lo que nos dicen es que hay todavía un 35% que nos dice que quieren que las personas que vengan tengan experiencia en el mismo sector. Este porcentaje, si lo comparamos con hace 2 años, ha bajado casi 10 puntos. Es decir, hace 2 años las empresas nos decían en un 45% que querían que vinieran del sector. 2 años más tarde, no llega a 2 años, ya ha bajado un 10%. Ya nos dicen, oye, ya no es igual, no necesito que vengan del sector, porque además lo que quiero es diversidad, lo que quiero es también otros puntos de vista, lo que quiero es enriquecerme. Un 32% sí que, y aquí cada vez va creciendo más, igual que hablábamos, ¿no?, de que había un 10% que decrecía el punto, en este estamos casi en un 5% más de crecimiento, que lo que nos dicen que ahora ya valoran mucho más las competencias personales y los valores, las competencias transversales. Y aquí voy a hacer un hincapié, y es que hay un estudio que dice, bueno, un estudio que sacamos nosotros desde ADECO el año pasado, que el 40% de lo que estamos estudiando hoy caduca en los próximos 5 años. Y diréis, jolines, pues entonces ¿para qué lo estudio, no? Si dentro de 5 años esto ya no me sirve. Pues es así. O sea, lo que estamos aprendiendo hoy, en 5 años, hay un 40% que ya nos ha caducado. Pero en cambio, es verdad que las competencias no caducan.
Las competencias, todos y cada uno de nosotros tenemos esas competencias de manera innata. Unos las tenemos más entrenadas y otros las tenemos menos entrenadas, pero es verdad que existen y además se pueden educar, además se pueden entrenar, además se pueden desarrollar, ¿no? Y aquí sí que os recomiendo que todos y cada uno de vosotros que estáis estudiando carreras técnicas y estáis en ingeniería, que empecéis desde ya a buscar y a trabajar y a reeducar y a entrenar esas competencias. Esas competencias transversales no tienen nada que ver, ¿no?, muchas veces con ese conocimiento absolutamente técnico, sino que tiene más que ver con trabajar en equipo. ¿Ves? Aquí os lo pongo. Planificación y organización, con trabajo en equipo, con influencia, con comunicación, con resiliencia, que es la capacidad muchas veces de adaptarnos a los distintos cambios. Esta parte es algo muy importante porque sí que lo que vemos es que dentro de los próximos 5 años no sabremos qué carreras son las que existirán, no sabemos cuáles son las profesiones del futuro, porque realmente si echamos la vista atrás, en los últimos 2 o 3 años nos ha cambiado absolutamente todo el panorama, pero sí que lo que estamos convencidos es que estas competencias van a perdurar en el tiempo. Más cositas. Pues bueno, si yo tuviera que dedicarme ahora o tener que empezar a planificar cuál es mi orientación hacia el mercado laboral, pues diría que claramente me iría hacia el sector energético en cualquiera de sus variantes, porque lo que nos dicen las empresas a las que le hemos preguntado es que un 74% prevé en los próximos años un crecimiento en sus contrataciones. Yo creo que si vemos los paros, si analizamos los datos de paro de los últimos meses y vemos que es algo que de una manera el mercado laboral se está ralentizando, pues si me tengo que enfocar hacia algo que no se está ralentizando, lógicamente me enfocaría hacia aquí. ¿Vale? Y después de todos estos datos que tenéis en la cabeza, ya decir, oye, pero ¿por qué hay tantos datos? ¿No? Que al final yo no soy de ciencias, pero me gusta siempre buscarle un punto científico y un punto objetivo a todo lo que hablamos. Después de todo esto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estudiar una carrera STEM? ¿Por qué me tengo que enfocar a este sector? ¿Por qué tengo que seguir desarrollándome en la parte, digamos, más científica? Yo os diría que en un momento de incertidumbre, no solo laboral, sino a nivel económica, a nivel de urbanística, a nivel científica, buscar un punto de apoyo que sea más o menos o que esté más o menos asegurado, siempre ayuda, ¿no? Y a día de hoy, pues evidentemente, todo lo que tiene que ver con las carreras STEM es algo que nos da ese punto. Las carreras STEM, las carreras de ciencias, las carreras de ingeniería, las carreras químicas, muchas veces tenemos, os decía al principio, ¿no?, ese punto de vista como más opaco, más rudo. Tiene que ver con, cuando estudiamos una ingeniería, tiene que ver con que vamos a poder participar, ¿no?, en proyectos lúdicos. Y cuando dices lúdicos, sí, bueno, pues seguramente muchos de aquí habremos ido a Walt Disney, ¿no?, habremos ido a Euro Disney, o habremos ido a PortAventura, o habremos ido a Isla Mágica o a la Warner. Bueno, pues quien hace esas máquinas, ¿no?, que nos lo pasamos también cuando nos subimos al Dragon Khan, nos subimos de esto, pues evidentemente tienen esa parte de ingeniería. Es decir, no busquemos solamente la ingeniería en el punto de que estoy encerrado en un laboratorio, estoy viendo materiales, sino que hoy en día la ingeniería y cualquiera de las carreras STEM están dentro de nuestro mundo lúdico, dentro de nuestro mundo intelectual, dentro de nuestro mundo de servicios. Encontramos que a día de hoy nuestras neveras en casa, muchas de ellas hablan, ¿no?, que podemos programar una lavadora estando a 1000 kilómetros de nuestra casa, que los móviles, ¿no?, nos geolocalizan y además nos dicen absolutamente todo lo que tenemos que hacer durante el día o nos planifican. Eso, que a veces lo vemos y nos parece que es algo como súper normal o súper habitual, también tiene que ver con toda esta parte de robotización, también tiene que ver con toda esta parte de ingeniería, ¿vale? Y por acabar, ¿no?, yo os diría que antes de elegir cualquier cosa, tengáis clara esta frase, que seguro que todos la conocéis porque es de alguien que llevamos casi siempre en el bolsillo, ¿no?, que es Apple, que forma parte de nuestra vida, y es que hagáis lo que hagáis, antes de empezar a hacer nada, pensar que el trabajo va a ocupar gran parte de nuestra vida.
de nuestro día a día, con lo cual elegid algo que realmente os inquiete, algo que os guste, algo que os llame la atención, algo que sepáis que cada día de vuestra vida, cuando os levantéis, no os va a hacer pereza, ¿no?, dedicaros a ello y que además podáis seguir evolucionando y desarrollando, ¿vale? Descubrir primero, ¿no?, ver primero, dedicarle tiempo a saber qué es lo que queréis, qué es lo que os gusta, que a veces no pasa nada, no son decisiones que se tienen que tomar rápidas. Y si uno prueba y lo que veo o lo que testeo no me gusta, no pasa nada, se cambia. Que precisamente estamos en un entorno en el que todo, absolutamente todo es cambiante. Y nada más, muchas gracias.